A veces, en el cuerpo, un problema parece que tira de otro, como si fuera una fila de fichas de dominó, ¿sabes? Un síntoma lleva a otro y luego a otro, y de repente el cuadro es muchísimo más complejo de lo que parecía al principio. Pues hoy vamos a explorar un fenómeno muy parecido en el contexto de la salud. El tema central es la sensibilidad química múltiple, o SQM. Pero no vamos a quedarnos solo ahí. Basándonos en un texto médico que es muy revelador, vamos a tirar del hilo para ver toda su red de conexiones con otras patologías. La idea es usar este análisis como una especie de mapa para entender por qué esta condición casi nunca viaja sola. Exacto. El objetivo es desentrañar la lógica que hay detrás de estas comorbilidades, porque lo que parece un conjunto de dolencias que no tienen nada que ver, en realidad podría tener un mecanismo que las une a todas, una alteración profunda en el sistema nervioso central. Vamos a intentar comprender la SQM no como un problema aislado, sino como el posible epicentro de un proceso que afecta a todo el organismo. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para empezar, el análisis sitúa a la SQM dentro de una categoría mucho más grande, una especie de paraguas llamado síndromes de sensibilización central. Suena un poco técnico, pero la idea que transmite es bastante intuitiva, ¿no? Totalmente. Imagina que el sistema nervioso central tiene como un control de volumen para todas las señales que recibe del cuerpo y del exterior. Pues en los síndromes de sensibilización central, ese control de volumen está, digamos, atascado en el máximo. El sistema desarrolla una hiperreactividad, un estado de alerta que es patológico. No es que los estímulos sean más fuertes, es que el cerebro los interpreta y los amplifica de una forma totalmente desproporcionada. Ah, claro. Como una alarma de coche de estas defectuosas que saltan no solo si intentan forzarla, sino si pasa una ráfaga de viento o se posa un pájaro encima. Es una analogía perfecta. El problema no es el estímulo, ya sea un químico, una presión física, lo que sea, sino cómo el sistema lo procesa. Y este es el hilo conductor, la raíz común que conecta a la SQM con otras patologías que, a primera vista, no parecen tener nada que ver. De acuerdo. Entonces, si es el mismo sistema de alarma defectuoso, supongo que se puede manifestar de maneras muy distintas. El análisis menciona algunas compañeras de viaje habituales de la SQM. La primera es muy conocida, la fibromialgia. Sí, la fibromialgia se caracteriza por ese dolor musculoesquelético generalizado, rigidez y una fatiga que no se va con el descanso. Es la manifestación más puramente física de esa amplificación del dolor. La señal de presión o de tacto se convierte en el cerebro en una señal de dolor insoportable. Y luego se menciona otra que, bueno, a menudo se confunde con un simple agotamiento, la encefalomielitis miálgica, que se conoce más como síndrome de fatiga crónica. Y aquí la investigación subraya un detalle que lo cambia todo y que es crucial para diferenciarla. No hablamos de estar cansado, hablamos de una fatiga profunda, incapacitante, que tiene una característica única, el malestar postesfuerzo. Espera, ¿qué significa eso exactamente? No es estar agotado después de correr una maratón, supongo. No para nada. Significa que un esfuerzo mínimo, a veces algo tan trivial como ducharse o mantener una conversación de 10 minutos, puede provocar un colapso total del sistema. Y deja a la persona en cama durante días, con síntomas gripales, dolor, una niebla mental terrible. La energía no es que no se recupere, es que se desploma. Es la seña de identidad de esta patología y una prueba clara de que el sistema de gestión de energía del cuerpo está completamente alterado. Vaya. Y la tercera compañera que se cita es la electrosensibilidad, la EHS. Aquí la conexión parece más directa con la SQM, ¿no? Las dos son reacciones a estímulos del ambiente. Exacto. La EHS se describe como una respuesta biológica adversa a la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad. Cuando coexiste con la SQM, que ya es una reacción a estímulos químicos, es como si el sistema nervioso estuviera siendo bombardeado por múltiples frentes a la vez. La carga sensorial se vuelve abrumadora y el agotamiento neurológico se intensifica. El cerebro simplemente no puede más. Vale, entiendo el punto central. Un sistema nervioso que funciona como una alarma que no se puede apagar. Pero me pregunto, ¿este caos se queda solo a nivel neurológico o el texto explica si llega a afectar al cuerpo de una forma más física, más tangible? Gran pregunta. Y la respuesta es que sí, sin duda.
El análisis cambia el foco del sistema nervioso a las barreras físicas del cuerpo, concretamente a las mucosas, las que recubren los ojos, la boca, la nariz, el sistema digestivo, la vejiga. Lo que se observa es que en estas zonas se generan procesos inflamatorios, pero con una peculiaridad clave, ¿Cuál? que no son infecciosos. ¿Cómo? El cuerpo reacciona como si hubiera una infección, con inflamación, irritación, dolor, pero cuando se buscan bacterias o virus no se encuentra nada. Es una respuesta puramente irritativa, una manifestación de esa misma hipersensibilidad, pero a nivel de tejido. O sea que el cuerpo se pone en modo de defensa contra un fantasma. ¿Y cómo se traduce esto en síntomas concretos? Pues el análisis da ejemplos muy claros. El primero es el síndrome seco, que como su nombre indica es una sequedad persistente en ojos y boca. Es molesto. Pero el siguiente ejemplo es aún más revelador del mecanismo que estamos describiendo, la cistitis irritativa. Una cistitis sin infección. Exactamente. Los síntomas son idénticos a los de una infección de orina clásica. Urgencia constante para orinar, dolor, escozor. La persona está convencida de que tiene una infección. Pero el detalle clínico crucial que resalta el estudio es que los urocultivos dan siempre negativo, no hay bacterias. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que una persona puede tener todos los síntomas de una cistitis? El dolor, la urgencia, ir al médico, hacerse un análisis y que le digan que no tiene nada? Eso debe ser increíblemente frustrante. Es un ejemplo perfecto de cómo este problema puede ser invisible para la medicina convencional si no se mira con la perspectiva correcta. Es una de las situaciones más frustrantes y, por desgracia, de las más comunes, y confirma que el origen del problema no es un agente externo, sino una hipersensibilidad de la propia mucosa de la vejiga, que reacciona de forma exagerada. Entendido. Tenemos entonces sequedad en los ojos, una falsa infección de orina. Siguiendo esa lógica, me imagino que el sistema digestivo, que está lleno de mucosas y de nervios, debe ser otro campo de batalla importante. Justo, y así llegamos al tercer ejemplo, probablemente el más conocido, el síndrome de colon irritable. El documento lo describe precisamente como una hipersensibilidad visceral. El intestino reacciona de forma desproporcionada a estímulos que para otros son normales. Ciertos alimentos, el estrés o incluso la presencia de químicos en la comida. Y provoca dolor, hinchazón, alteraciones del tránsito. El patrón es el mismo, un tejido hiperreactivo. De acuerdo, el panorama se va aclarando. Tenemos este sistema hiperreactivo a nivel neurológico y en las mucosas. Pero algo tiene que estar echando leña a este fuego, ¿no? Algo tiene que iniciar o perpetuar este estado de alarma. ¿Apunta el análisis hacia algún desencadenante principal? Sí, y aquí es donde entramos en uno de los factores más complejos y preocupantes que se mencionan, la exposición a disruptores endocrinos. Vale, he oído el término, pero ¿qué son exactamente estas sustancias? Dicho de forma sencilla, son sustancias químicas sintéticas creadas por el ser humano que tienen la capacidad de interferir en nuestro sistema hormonal. El texto utiliza un concepto muy gráfico para describirlas. Dice que practican el mimetismo hormonal. Mimetismo hormonal. Suena a que se disfrazan de algo que no son. Es la descripción perfecta. Es como si un ladrón no solo tuviera una copia de la llave de tu casa, sino que además se pareciera a ti. Su estructura química es tan similar a la de nuestras hormonas naturales, como los estrógenos o las hormonas tiroideas, que pueden engañar a los receptores de nuestras células. Se acoplan a ellos y empiezan a dar órdenes. El sistema no sabe que es un impostor y obedece, pero las órdenes son caóticas, a destiempo, y desajustan todo el delicado equilibrio del cuerpo. Un auténtico sabotaje a nuestro sistema de comunicación interno. Y para que nos hagamos una idea, ¿dónde nos encontramos con estos disruptores? ¿Hablamos de plásticos, cosméticos, pesticidas? Hablamos de sustancias que están, por desgracia, en todas partes. En ciertos plásticos, en pesticidas que acaban en nuestros alimentos, en los recubrimientos antiadherentes de las sartenas, en cosméticos, en productos de limpieza, en ambientadores. La exposición es crónica y a dosis bajas, pero es constante. ¿Y qué consecuencias clínicas provoca esta interferencia hormonal según el análisis? Menciona varias, desde alteraciones tiroides, como un hipotiroidismo que no siempre se detecta en los análisis estándar, a desajustes metabólicos. Pero lo más relevante para lo que estamos hablando es que se ha visto que agravan directamente tanto la fatiga crónica como la propia hipersensibilidad química.
O sea, no solo contribuyen a generar el problema, sino que lo perpetúan y lo empeoran. Desequilibran el sistema endocrino, y como este está íntimamente conectado con el nervioso y el inmunitario, el efecto es una cascada que debilita todo el sistema. El cuadro es cada vez más complejo. Hemos hablado del sistema nervioso, de las mucosas, de las hormonas, pero muchas de estas condiciones son famosas por el dolor físico y crónico. ¿Cómo se conecta una exposición química con, por ejemplo, un dolor de espalda persistente? La conexión es muy directa, y el análisis describe la cadena de acontecimientos. Primero, la exposición a una sustancia química es percibida por el cuerpo como una amenaza, como un ataque. Esto desencadena una respuesta de estrés inmediata en el sistema neurovegetativo, la parte del sistema nervioso que controla las funciones automáticas. El modo lucha o huida. Exacto. Y una de las primeras cosas que hace el cuerpo en ese modo es tensar los músculos, preparándose para la acción. El problema es que en este contexto, la exposición es constante y la amenaza nunca desaparece. Así que esa tensión muscular se vuelve involuntaria y, sobre todo, sostenida en el tiempo. Y me imagino que un músculo que está tenso 24/7 acaba por quejarse. Acaba por agotarse y por dañarse. Con el tiempo, esa tensión constante provoca la aparición de contracturas crónicas, los famosos puntos gatillo miofasciales y algo fundamental, una bajada general del umbral del dolor. El cuerpo se vuelve más sensible al dolor en todas partes. Entonces, si lo entiendo bien, una persona podría ir durante años al fisioterapeuta por un dolor de espalda crónico, pensando que es postural o por estrés laboral, cuando la causa original podría ser el ambientador de su coche o un producto de limpieza. Así de directa es la conexión que plantea este análisis. Así de directa. Por eso, tratar ese dolor muscular solo con masajes o antiinflamatorios, sin entender y atajar el origen neuroquímico del problema, a menudo solo ofrece un alivio temporal. Se está tratando el síntoma final de la cadena, no el interruptor que la pone en marcha. Vale. Si juntamos todas las piezas del puzzle, un sistema nervioso hipersensible, mucosas irritadas, un sistema hormonal saboteado y un sistema musculoesquelético en tensión constante. Parece un fallo sistémico en toda regla. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Cómo se aborda algo tan enrevesado? Pues precisamente, la conclusión más importante del estudio es que, dado este solapamiento constante de patologías, un abordaje fragmentado está condenado al fracaso. No se puede enviar al paciente al digestivo por el colon irritable, al reumatólogo por la fibromialgia y al urólogo por la cistitis, como si fueran problemas que no tienen nada que ver. De hecho, el texto es tajante en esto. Advierte que tratar por separado cada uno de estos síntomas, sin considerar la SQM como el posible origen común, es básicamente poner parches. Dice que las mejorías son mínimas o directamente no existen. Vamos, que es como intentar vaciar un barco que tiene un agujero en el casco pero con un dedal. Es una analogía perfecta. Por eso, para que el tratamiento sea eficaz, se debe entender la sensibilidad química múltiple como lo que el texto denomina un proceso sistémico y neuroinmunoendocrino. Suena trabalenguas, pero si lo desglosamos, resume todo lo que hemos hablado. Neuro por el sistema nervioso central sensibilizado, inmuno por las reacciones inflamatorias y endocrino por la interferencia hormonal. Los tres sistemas están implicados y conectados. Por lo tanto, el único enfoque que tiene sentido es uno global, coordinado, que mira al paciente en su totalidad en lugar de ir tapando agujeros. Exactamente. Requiere un enfoque que contemple reducir la carga tóxica ambiental, modular la respuesta del sistema nervioso, apoyar la función hormonal y gestionar la inflamación. Es un abordaje que entiende que todos estos síntomas aparentemente dispares pueden formar parte de un mismo y único proceso. Haciendo un breve repaso del viaje que hemos hecho, hemos partido de la sensibilidad química múltiple para descubrir que no es una isla, sino el centro de una red que se extiende al sistema nervioso, a las mucosas, al sistema hormonal e incluso al músculo esquelético. Sin duda, y si tuviéramos que quedarnos con la idea más importante de todo este análisis, es que el mecanismo común que a menudo lo une todo es un sistema nervioso hiperreactivo. Un sistema que, por una combinación de factores, ha perdido su capacidad de filtrar estímulos y ha empezado a transformar cosas cotidianas, que deberían ser inofensivas, en los desencadenantes de una cascada de síntomas que afectan a todo el cuerpo. Es una perspectiva que lo cambia todo. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar, que va más allá de lo puramente médico.
Si el entorno moderno, con su omnipresente carga de químicos sintéticos, está contribuyendo a esta hipersensibilidad en un número creciente de personas, ¿qué nos dice esto sobre la interacción entre nuestra biología, que ha evolucionado durante milenios en un entorno natural, y un entorno químico que ha cambiado radicalmente en apenas un siglo? Quizás estemos presenciando una clara manifestación del desajuste entre nuestro sistema interno y el mundo exterior que hemos construido.